¿La orientación sexual es algo con lo que se nace o es algo que se adquiere? Es sin duda una de las preguntas más personales y debatidas de nuestro tiempo. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en lo que nos dice la ciencia para, ya sabes, intentar encontrar una respuesta lo más clara posible. Estas son las grandes preguntas, las que van directas al corazón del debate. ¿Es una elección personal? ¿Es una cuestión puramente de genética, de que nacemos así? ¿O quizá es nuestro entorno el que nos va moldeando? Bueno, para encontrar las respuestas, hoy vamos a guiarnos por la evidencia científica. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Es bien sencilla. Primero vamos a definir bien la pregunta central. Luego exploraremos qué dice la biología. Después analizaremos el papel del entorno y finalmente veremos cuál es la respuesta científica a la que se llega. ¡Vamos al lío! Lo primero es lo primero. Para poder hablar de los orígenes de algo, necesitamos tener una definición clara. O sea, ¿qué es exactamente la orientación sexual para la ciencia? Y aquí está la clave de todo. Las principales asociaciones de psicología del mundo la definen así. Fijaos muy bien en esas dos palabras. Patrón duradero. Es que esto es crucial, porque nos dice que no estamos hablando de una fase, ni de una moda, ni de una simple decisión que se toma un día. No. Hablamos de algo mucho más estable y profundo en una persona. Vale, con esta definición ya clara sobre la mesa, nos metemos de lleno en el gran debate. ¿Elección o biología? Es hora de empezar a examinar las pruebas. Aquí el contraste es clarísimo. Por un lado, tenemos el mito, la idea de que es algo aprendido o que va por modas. Y por el otro, la evidencia científica que la define como un patrón estable, no como una decisión que se toma a la ligera. Y esta es la pregunta lógica que viene después. Si la ciencia nos dice que no es una simple elección ni una costumbre, entonces, ¿qué pistas podemos encontrar en nuestra propia biología? Pues la ciencia apunta a que existe una predisposición biológica. Ojo, no es como un interruptor de encendido o apagado, sino más bien como una receta muy compleja con 3 ingredientes clave: los genes, las hormonas que recibimos antes de nacer y la propia organización de nuestro cerebro. A ver, y esto es muy importante que quede claro. La ciencia no ha encontrado el gen gay. Es que no funciona de una manera tan simple. Lo que los estudios a gran escala nos muestran es que hay muchísimas variantes genéticas, muy pequeñas, que cuando se juntan influyen en la probabilidad de tener una orientación u otra, pero ni la determinan al 100% ni permiten predecir absolutamente nada. Pero claro, la genética no lo es todo. Resulta que también existe una huella biológica que se puede observar directamente en la estructura de nuestro cerebro. Esto que vemos aquí es realmente interesante porque ya es algo concreto, algo tangible. Las investigaciones han encontrado diferencias de tamaño, de media, en una región muy pequeñita del hipotálamo conocida como INH3 entre hombres gays y heterosexuales. Esto es, una prueba física de que la orientación sexual está ligada a nuestra neurobiología. Hemos visto que hay una base biológica muy fuerte, pero ¿y el entorno? ¿Es que no juega ningún papel en todo esto? Pues sí que juega un papel, pero su función es muy diferente a la que se suele pensar. Aquí está la distinción fundamental. El entorno no crea la orientación, pero sí que moldea la experiencia de vivirla. A ver, un entorno donde hay aceptación puede permitir que alguien viva su orientación con total tranquilidad, pero un entorno hostil puede llevar a la represión, a la culpa, al miedo. El entorno, por tanto, influye en cómo se expresa y se acepta, no en la atracción, que ya existe de base. Y seamos muy claros con esto, la ciencia ha ido desmontando estos mitos uno por uno. Ni la orientación de los padres, ni un tipo de crianza concreto, ni haber sufrido un trauma causan la homosexualidad. La base biológica, como hemos visto, ya está ahí desde mucho antes. Bueno, pues con la biología y el entorno ya analizados, es el momento de unir todas las piezas del puzzle y llegar a la conclusión científica final. Esta es una de las preguntas más importantes y desde luego más delicadas. Si la orientación tiene unas raíces biológicas tan profundas, ¿es posible modificarla a voluntad o a través de algún tipo de terapia? La respuesta de las principales organizaciones de salud de todo el mundo es unánime y muy contundente. No es que no funcionen, es que son peligrosas. Esta cita de la Organización Panamericana de la Salud, lo deja meridianamente claro. El consenso científico es total. Estas prácticas no solo son inútiles, sino que causan un daño real y demostrable. Provocan un aumento en las tasas de depresión, de ansiedad e incluso de ideación suicida. O sea, no son una terapia, son directamente perjudiciales. Entonces, después de haber analizado toda esta evidencia, ¿cuál es la respuesta final a la pregunta que nos hacíamos al principio? Pues yo creo que esta frase lo resume todo a la perfección.
La orientación sexual no es una elección ni es algo que nos impongan, es una característica que emerge de una interacción súper compleja entre nuestros genes, nuestro desarrollo antes de nacer y la estructura de nuestro cerebro. Y todo esto, además, modulado por cómo vivimos nuestras experiencias. En definitiva, la homosexualidad es simple y llanamente una variación natural dentro de la enorme diversidad humana. Así que, para terminar, cerramos con esta reflexión. Si la ciencia nos está diciendo que la orientación sexual es una parte natural de nuestra biología, algo así como ser diestro o zurdo, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestras leyes, para nuestra cultura y, sobre todo, para la forma en que nos tratamos los unos a los otros? Ahí queda la pregunta.